Continuamos con el libro Eco de mis amores de Concepción Cabrera de Armida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vida familiar e itinerario espiritual. Los primeros años. Los primeros años de 1862 a 1871. Nacimiento. Nací en San Luis Potosí el día 8 de diciembre del año de 1862. Vine al mundo precedida de un hecho no natural, pues 5 meses antes, más o menos, según mi madre me lo contó ya casada, habiéndole dado el médico a mi madre, que estaba gravísima, una medicina a propósito para que yo naciera antes de tiempo, esa misma medicina obró en sentido contrario a su propiedad. Fui bautizada el 10 de diciembre poniéndome el nombre de María de la Concepción Loreta Antonia, por habérseme bautizado el día de la traslación de la Santa Casa y Antonia, de la Santa Casa y Antonia, porque mi padrino de óleos era muy devoto de San Antonio. Mi madre, muy enferma, no pudo criarme y batalló mucho en mi lactancia, que fue mala. Hasta la edad de 2 años comencé a enderezarme, y ¿quién había de decir que una naturaleza tan débil resistiera tantas y tantas enfermedades? He tenido 17 o 18 de muerte. 3 veces he recibido el santo viático y una los santos óleos. Tuve una niñez muy delicada y de muchos años a esta parte, casi en toda mi vida. No recuerdo haber pasado un día con salud o sin dolor. Sin duda, una vida ya desde antes de su nacimiento marcada por la cruz que Jesucristo le compartió a Concepción Cabrera de Armida. Ella fundó los apostolados de la cruz, y como ya desde su nacimiento ya llevaba la cruz, ¿verdad? Bueno, sus padres, dice. Mis padres se llamaron don Octaviano de Cabrera y Lacabex y doña Clara Arias y Rivera, los dos de San Luis Potosí. Ahí se casaron y nací yo. De 12 hermanos que vivimos, yo fui la séptima. Fueron 8 hombres y 4 mujeres. Mi padre había anunciado que nacería yo el día de la Inmaculada y que sería mujer, y así fue. Ni a mi padre ni a mi madre les gustaban los melindres. De 6 años me subieron a caballo a sola, y la primera vez se espantó sobreparado y me caí. Acto continuo, sin dar importancia a mis lágrimas, mandó mi padre que tomara un vaso de agua y otra vez arriba. Así les perdí yo miedo a los caballos, llegando a tener hasta vanidad de montar los muy briosos y a que otros tiraban. De suerte que en esta escuela yo salí muy buena amazona, al grado de tener vanidad por montar los caballos más briosos de carrera. Muchos pecados de caballo tengo, digo, por esta vanidad tonta de saber manejarlos y en coches. Dios me lo perdone. Mis padres fueron excelentes cristianos. En las haciendas siempre rezaba mi padre el rosario con la familia, los peones y gente del campo. Cuando por alguna ocupación urgente no lo hacía, quería que yo lo supliera. A veces llegaba antes de concluir y a la salida de la capilla me regañaba de mi poca devoción. Era muy caritativo con los pobres
y de carácter alegre y franco. Esto es de las hojas sueltas 365. Mi madre tuvo mucho cuidado en la formación de mi corazón, en corregirme, en humillarme, en hacerme amar la pobreza y en evitarme toda clase de amistades. Era una santa. Quedó huérfana de 2 años y sufrió mucho. Infundió en mi alma el amor a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. Siempre lloró en mis penas y se gozó en mis alegrías. Tuvo muchas penas y era muy amante de la pobreza. Tenía muchas virtudes ocultas y martirios ignorados. Mi madre con frecuencia leía en voz alta el año cristiano y a mí me embebían aquellas meditaciones. Los pájaros y las flores eran su gusto y nunca recuerdo haberla visto que descuidara sus obligaciones. Cuando podía, nos llevaba a visitar el Santísimo expuesto y para la novena de la Purísima. Siempre ponía un precioso altar y la rezábamos con mucho entusiasmo y fervor. En las rodillas de mi madre aprendí que María lo era. Ella me enseñó a invocarla, a amarla con todo el corazón. Muy temprano sembró en mi alma la semilla de su devoción. Jamás me dejó mi madre tener amigas. Ella era mi única amiga. Así es que en toda la época de mi vida la busqué hasta que se murió, y con nadie he tenido intimidad en la tierra. Conocidas amistades de sociedad, pocas y escogidas. Fíjense cómo es importante cuando una persona tiene padres santos, padres que son ejemplo de caridad, de bondad, padres piadosos que transmiten esa fe y ese amor en Jesucristo y en la Santísima Virgen María. Padres que forman el carácter de los hijos, que como ella comenta aquí, ¿verdad? La primera vez que se cayó de un caballo, así el papá, pues no pasa nada, adelante, ¿no? Nuevamente intentarlo. O sea, se forja de esta forma almas fuertes, ¿sí? Almas que luchan, que van adelante. Entonces, qué importante nosotros como padres que podamos darle eso a nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños. Ya cuando son grandes a veces es más complicado, pero aún así podemos seguirles dando ejemplo de fortaleza y de fe en Dios en las diferentes circunstancias de la vida, ¿sí? Y que podemos permanecer en los momentos difíciles en el regazo de la Santísima Virgen María como una excelente madre que nos cuida y que ve por nosotros. Entonces yo aquí pues recuerdo, por ejemplo, cuando era niña y mis papás pues no fueron muy piadosos, más sin embargo pues mi mamá por la fe que le habían heredado mis abuelos, mi abuela sobre todo, pues buscaba inculcarme el rezo del Santo Rosario. Y a veces recuerdo estar con ella, ¿no? Así como que, bueno, yo lo que me acuerdo como niña es, pues sí o sea, no podía yo prestar toda la atención que Santo Rosario requiere, ¿no? Me acuerdo incluso que me ponía a jugar con mis muñecas y las sentaba, ¿sí? Fueron pocas veces, no fue diario, no nos rezábamos diario, era de vez en cuando, mi mamá se sentaba con nosotros. Ojalá hubiera podido ser diario, ojalá yo lo hubiera hecho con mis hijos desde muy pequeñitos, desde bebés prácticamente, haberles inculcado el rezo, el Santo Rosario, el amor a nuestra Santísima Virgen María. Pues ya en esos momentos pues
ya no lo puedo hacer, ¿verdad? De sentarme con ellos porque ya son adultos y ya ellos toman sus decisiones. Pero ojalá, si ustedes tienen todavía niños chiquitos, pues que puedan ponerse con ellos, inculcarles esa hermosa devoción al rezo del Santo Rosario. Y de padres santos, pues definitivamente salen personas santas, ¿sí? Qué importante es una familia en la que se viva la fe, en la que se viva el testimonio personal sobre todo. Dios nos conceda esa gracia de, pues, de ser familias lo más católicas, lo más santas pues posible, dependiendo de las circunstancias de cada uno de nosotros y de las circunstancias en las que se formaron nuestras familias, ¿sí? Yo le agradezco eso muchísimo a mamá, aunque haya sido poco, aún así dejó una semilla profunda en mí. Es un recuerdo hermoso. En estos momentos traerlo a mi mente y verme junto a ella rezando el Santo Rosario. Mi papá no fue una persona, fue muy alejada de la iglesia, más sin embargo, yo algo que noté mucho en mi papá fue una fe en Dios, que también fue heredada de su familia, de sus tías, no sé si de mi abuela porque murió joven, bueno, estaba chico mi papá cuando murió mi bisabuela, pero, no, mi abuela, perdón, pero eran personas de fe y de alguna manera se las inculcaron y mi papá traía eso. Y ya en su vida adulta, ya de grande, pues él ya está convertido, gracias a Dios. Pero siempre tuvo esa fe en Dios y siempre con una ética, con una cuidado del respeto, del respeto hacia las cosas de los demás, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros no nos permitía traer nada a la casa que no fuera de nosotros. Y enseguida nos cuestionaba de dónde es eso, quién te lo dio, regrésalo, o sea, siempre nos inculcó mucho civismo, ética, muchos valores que hoy le doy gracias a Dios, por que a través de él pude recibir todos esos valores. Y bueno, continuamos mañana con el libro de Concepción Cabrera de Armida. Dios los bendiga.